Estudia y aprende presenta de la herbolaria prehispánica a la industria farmacéutica. Se llama herbolaria al conjunto de conocimientos relacionados con las propiedades curativas de las plantas. Las sociedades indígenas han conocido y practicado la herbolaria desde hace muchos años y cuentan con conocimientos muy profundos sobre una gran variedad de plantas curativas. La medicina mesoamericana se ocupaba de ayudar al enfermo a recuperar el equilibrio perdido. Las plantas medicinales eran los recursos más socorridos. Para lograr el efecto buscado, los métodos de curación eran muy variados, dependían de la enfermedad a tratar y del tipo de planta utilizada. Por ejemplo, usaban emplastos, que es una técnica que consiste en triturar las plantas hasta que queden como una pasta y aplicarla en la parte enferma con el fin de aliviar trastornos a través de la piel. Pócimas, que es hacer bebidas tipo té. Vaporizaciones, que consiste en baños de vapor combinados con plantas medicinales en parches o como ungüento. La vaporización la lograban a través de los temazcales, produciendo vapor gracias a mezclar el agua con piedras calientes. Las diferentes etnias indígenas tenían clasificadas y organizadas todas sus plantas medicinales. Las aplicaban con sabiduría, pues contaban con personas conocedoras de ellas en su aplicación y enfermedades. Eran personas especializadas en medicina herbolaria y había cirujanos, parteras, hierberos, chamanes y muchas otras prácticas de la medicina tradicional. Los pueblos prehispánicos tenían escuelas en donde jóvenes talentosos se preparaban en el arte de curar. También contaban con mercados de plantas medicinales en donde los pobladores tenían al alcance de su mano cualquier planta curativa que necesitaran. Además, podían consultar de sus malestares con médicos, chamanes y curanderos. La herbolaria se ha usado desde tiempos muy remotos. Hoy en día se considera como una medicina alternativa, pero en la antigüedad era la única opción si deseaban curar alguna enfermedad. La práctica se inició con los egipcios. Ellos difundieron el uso de estas plantas medicinales principalmente a través de Hipócrates y Galeno. Estos grandes conocedores de la medicina antigua usaron la herbolaria para curar y sus métodos prevalecieron hasta la Edad Media. La herbolaria española estuvo influenciada por griegos, romanos y árabes. La conquista de Mesoamérica provocó el mestizaje que enriqueció el uso de la herbolaria en la Nueva España. Se aportaron más plantas medicinales y se aplicaron nuevas técnicas y conocimientos de las propiedades de las plantas. Los frailes españoles, junto con los médicos indígenas, elaboraron una lista tipo prontuario de todas las plantas conocidas como curativas, con sus respectivas propiedades. Esta información está documentada en el Códice Badiano. La mayoría de las culturas mesoamericanas tenían conocimientos de estos tópicos medicinales, así como su uso, aplicación y localización. En el mundo prehispánico, consideraban a las enfermedades como un desequilibrio. Las causas las explicaban desde dos puntos de vista. Primero, tenían una concepción teológica con respecto al origen. Las concebían como producto de la acción de los seres que habitan los pisos celestes y el inframundo, es decir, los dioses, asignándoles a las enfermedades una causa mística y mágica. Pero también entendían que a través de los elementos naturales, los cuerpos pueden enfermarse cuando se exponen al viento, al agua de la lluvia, a los rayos del sol, al polvo, a los cambios climáticos, a la humedad, al contacto con los animales, etc. Consideraban como una causa del desequilibrio físico la dualidad de los elementos naturales, como el calor y el frío. Las culturas mesoamericanas se preocupaban por mantener tanto su cuerpo como su espíritu. El espíritu lo mantenían en equilibrio con los ritos ofrecidos a sus dioses, como ofrendas de sangre y cuerpos, y en cuanto al equilibrio corporal, usaban plantas medicinales como prevención y curación. Las plantas medicinales fueron un recurso que las sociedades prehispánicas utilizaron para curar sus enfermedades y mantener un orden social saludable. Tuvo mucho que ver con el crecimiento y armonía entre las personas y culturas en la época prehispánica. La herbolaria se basa en la presencia de compuestos químicos con acciones farmacológicas. Estos son bioactivos, que a su vez constituyen los ingredientes primarios que los laboratorios farmacéuticos utilizan en la realización de formas comerciales patentadas. La industria herbolaria no daña la flora ni contamina y permite la recuperación del uso de las especies vegetales como vía para un desarrollo sustentable de la industria farmacológica. Reduce en gran medida el daño por efectos secundarios o acciones indeseables que perjudican la salud. El costo que representa su adquisición es mucho menor que el de los medicamentos procesados. Los efectos que poseen las distintas especies vegetales son variados. Por ejemplo, hay efectos antiinflamatorios, antihistamínicos, antimicrobianos, astringentes, diuréticos, estimulantes, hepáticos y tranquilizantes.
En los primeros 100 años de la colonia, el uso de la herbolaria perdió de manera notable su importancia. Los conquistadores asociaron su uso a un acto de idolatría, ya que las curaciones indígenas conservaban los rituales de su religión anterior. El clero de la Iglesia Católica prohibió su uso con el fin de evitar prácticas e ideas que combatieron durante el proceso de evangelización en el pueblo conquistado. Para evitar ritos prehispánicos en el uso de la herbolaria, los españoles tuvieron que cambiar la nomenclatura botánica, y ésta se llenó de términos cristianos, quedando prohibidos los nombres de las hierbas medicinales de la época prehispánica, como por ejemplo codo de fraile, que antes se llamaba yoyotli, o purgas de ánimas, que antes se llamaba mecapatli. En el siglo XVIII aparece en Francia un movimiento intelectual denominado Ilustración, que se extendió por todo el mundo. Este movimiento modificó el estudio de la naturaleza, es decir, el estudio de las plantas como seres vivos, con el fin de conocer su estructura molecular y sus funciones como organismos. La Ilustración dio paso al origen de la biología como ciencia, que siglos después explicaría la organización y estructura de los seres vivos. Este cambio en el estudio de las plantas tuvo gran influencia en la medicina. Paralelo a esto, se descubrieron causas y orígenes de las enfermedades y cómo curarlas. Este movimiento llegó a los pueblos de la colonia. Estos nuevos conocimientos los terminan por alejar de actitudes mágicas en la forma de curar las enfermedades, gracias a que se dieron cuenta de que no eran provocadas por los dioses ni por fuerzas sobrenaturales extrañas al hombre, sino que eran el resultado de su interacción con el medio y producto de un proceso explicable. Con base a este nuevo conocimiento, las plantas medicinales se pudieron catalogar. De ahí nació el interés de los médicos por conocer a fondo las propiedades y efecto de las plantas curativas y la mejor forma de utilizarlas. En el siglo XIX, Francia marca la pauta en el desarrollo de las ideas que revolucionaron las corrientes filosóficas, prosperando entre estas el movimiento ilustrado, como consecuencia del desarrollo del sistema capitalista y el proceso de industrialización. El nuevo orden económico y social influyó en todas las ciencias, pero en especial en el área de la salud. La nueva manera de abordar el estudio de la naturaleza repercutió en la herbolaria de la siguiente manera. Estos conocimientos demandaban precisión, cuantificación y experimentación para poder comprobar la eficacia de los medicamentos. Para esto, se apoyó en el desarrollo de la química y utilizó las plantas medicinales como materia prima. Así surgió la industria química farmacéutica para producir medicamentos con base de plantas. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, no olvides suscribirte al canal de Estudia y Aprende y comparte este video con tus amigos, porque ellos también necesitan hacer la tarea.